El combustible, uno de los bienes más esenciales de la vida diaria de cualquier persona, que afecta el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, de cualquier insumo, porque todo requiere transporte, y que en las últimas 23 semanas hemos visto como semana por semana el precio se dispara en el combustible chileno. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Es culpa de esto de los malvados empresarios, como dicen algunos, o tal vez es culpa de esto del Estado, como suele ocurrir? Les hago un adelanto. Hay una culpa bastante grande del Estado en estas alzas de precios, en particular por un tema de manejo monetario y por otro lado por impuestos. Todo eso lo vamos a ver con más detalle a continuación y vamos a ver por qué se está disparando tanto el precio del combustible, pero también de otros productos. Comida, viviendas, muchas cosas están aumentando mucho de precio y vamos a ver por qué. Pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor Eduardo Villalobos, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Eduardo, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Como lo mencionamos al inicio, el precio del combustible se está disparando en una curva ascendente que pueden ver en pantalla. Realmente está llegando a niveles altísimos. Y a este ritmo se espera que continúe subiendo, llevando 23 semanas al alza. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está subiendo de precio? Y aquí hay que ver dos cosas, porque esto no solo está afectando el precio del combustible, sino que la comida está subiendo de precio. Las viviendas están subiendo de precio, la vestimenta, y la pregunta es ¿por qué? Y de acuerdo a lo mismo que informa el Estado, pero que lo dicen con un lenguaje más técnico, así que la gente no entiende lo que les están diciendo, esto es por culpa de manipulación inflacionaria. ¿Qué significa eso? Esto tiene dos partes. Que en la práctica los precios están altos artificialmente. ¿Por qué? Porque se ha puesto a imprimir mucha plata a nivel mundial y eso de ahora al final nos está llegando. Vamos a hacer un poco un contexto. Pero vale la pena decir que no es la única causa, sino que en Chile hay dos causas más. Otra causa se llama ENAP, la empresa nacional del petróleo que manipula los precios del combustible en Chile, los hace más altos de los que realmente son. Y la otra causa se llama justamente el problema del impuesto al combustible. Pero empecemos con la primera de todas estas situaciones. Es lo de imprimir plata. Ya se está advirtiendo hace algún tiempo que hay un problema inflacionario que se está dando no solo en Chile, sino en otros países. Por ejemplo, el tema del IPC, el índice del precio al consumidor, que muestra cómo van variando los precios de todos los productos, está al alza. Y eso, aunque puede sonar medio complejo, lo que de manera sencilla significa es que todo está costando más plata. Ahora la pregunta es ¿por qué? Algunos dicen que son los avariciosos y malvados empresarios subiendo los precios porque sí. Y no es así. Esas explicaciones tan simples generalmente nunca aplican. Lo que ha ocurrido es que hemos visto como en todos los países del mundo, y aquí también, le están inyectando plata a la población. ¿Cómo? Pidiendo préstamos o imprimiendo billetes. Y esos préstamos se financian con imprimir billetes en alguna parte u otra. Y eventualmente, lo que pasa cuando tú te pones a imprimir billetes como si no hubiera un mañana, es que empieza a haber inflación. O sea, hay tanta plata circulando que el dinero pierde valor y todo sube de precio. Pero lo que está pasando es que el dinero vale menos. Porque si hay muchos billetes circulando, como ocurre por ejemplo en Argentina o en Venezuela, o en su momento ocurrió en Chile en los 70, la plata se devalúa y entonces todo sube de precio, pero en realidad es que la plata vale menos. Y como tenemos ejemplos como el de los Estados Unidos, donde su Reserva Federal y su presidente admiten que están resolviendo la crisis imprimiendo plata como si no hubiera un mañana. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally. And we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities. And that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Banks. Y por otro lado, tenemos a países como Chile, o el caso de Argentina, pidiendo préstamos a nivel internacional que se financian con esa plata que están imprimiendo. O la Unión Europea que imprime euros también como si no hubiera un mañana. Eso tiene consecuencias. Todos esos bonos que el gobierno está regalando es plata que la están pidiendo prestada de lugares donde se imprimen. Eso tiene consecuencias. Y la estamos empezando a ver. Porque los primeros momentos donde se imprime plata no se nota inmediatamente. Pero empiezan a pasar los meses y se empieza a notar.
Y estamos viendo inflación alta a nivel mundial porque todos los países están imprimiendo plata. Y eso está haciendo que suba el precio de las viviendas, de los alimentos, y está afectando también mucho el precio de los combustibles. Eso es uno de los factores que ha llevado a que esto crezca tanto el precio. Y no es por un tema artificial, es culpa del Estado, porque los gobiernos han impulsado que se imprima tanto dinero a nivel mundial, que ahora estamos viendo cómo a nivel mundial todo está subiendo de precio. Y no es porque todo valga más, naturalmente, solo porque han puesto a imprimir tanta plata que se devaluó todo y la plata está valiendo menos que antes. O sea, este es el ejemplo típico de... Uno se acuerda cuando pequeño que comprar, por ejemplo, un chicle le costaba 1 peso, después 5 pesos, después 10, después 100, así. Y no es porque el chicle valga más producirlo, ni tampoco el tema de venta normal, sino que el dinero se devalúa y como vale menos la plata, se pueden comprar menos cosas, entonces los ahorros empiezan a morir, lentamente o en otros países más rápido. Eso es un factor. Pero en Chile tenemos más problemas. En Chile tenemos 2 problemas más. Y uno está relacionado con el otro. El segundo problema que en Chile tenemos de por qué es tan caro el combustible y tan caro todo, se llama el impuesto específico al combustible y el IVA. Para darles un ejemplo, aquí tengo una imagen de una boleta. Esto fue una imagen que yo publiqué el año 2020. Pero esto todavía se aplica porque los porcentajes son iguales. Como pueden ver ahí, es por la compra justamente de 15.000 pesos en combustible. Ahí lo pueden ver, 93 octanos. Y de esos 15.000 pesos, aproximadamente la mitad es impuesto. Ahí lo pueden ver. 7.480 pesos es realmente el combustible. Y lo otro es el impuesto al combustible, 6.099 pesos. Y 1.421 pesos el IVA. Porque son impuestos acumulables. Entonces, en Chile, sin importar el combustible, más de la mitad o la mitad es puro impuesto. ¿Y qué creen que pasa si el transporte es más caro? Si el combustible es más caro. O sea, si lo que ocupan los automóviles para transportar es más costoso. Todo sube de precio. Porque la comida tiene que llegar de alguna forma del campo a la ciudad. De los almacenes a los supermercados o a los negocios pequeños. Eso se transporta. Y si es más caro transportar porque el combustible es más caro artificialmente, porque le pusiste impuestos, todo sube de precio. Los medicamentos no se teletransportan, necesitan ser llevados de un lugar a otro. A veces son importados. ¿Qué creen que pasa si es más caro el combustible? Sube de precio eso también. Entonces también se observa que aquí son muy caras las cosas y se suma a los otros problemas de inflación porque el Estado artificialmente le ha subido los impuestos. Y con eso sube artificialmente el precio de las cosas. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que este impuesto se puso en la década de los años 80. Era para construir algunas carreteras y otros impuestos eran para reconstruir cosas después de un terremoto. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero el impuesto se quedó. Era de esos típicos impuestos temporales, pero que se convirtieron en definitivos y que aumenta el costo de vida para toda la población al aumentar el precio del transporte. Y eso es un problema que hace tiempo que se sabe. Los gremios de taxistas ahora están pidiendo que se elimine ese impuesto al combustible porque les está afectando. Estas noticias de ahora. Pero en otras ocasiones han sido los camioneros, a veces negocios que dicen, oye, todo está más caro y hacen que nosotros tengamos que subir los precios porque el impuesto al combustible aumenta el precio. Y a eso se suma el alza de precios que ahora se está dando por inflación y por manipulación monetaria del Estado, y eso empeora aún más la situación. Y aprovecho de mencionar que no es imposible que esto se pueda eliminar, porque en su momento la centroizquierda, aunque la derecha bloqueó este proyecto el año 2018, proponían eliminar por completo el impuesto específico al combustible. Fue una propuesta del PPD. Y la DC dijeron que estaban dispuestos a verlo e incluso ellos querían bajarlo. Pero se fue bloqueado por la derecha en su conjunto, que dijeron que era necesario sostener al Estado y que por temas ambientales, no, ¿cómo lo vamos a eliminar? Aunque le bajemos el costo de vida a la gente, no, ¿cómo lo vamos a eliminar? Papá Estado se encarga. Entonces no es imposible que esto se pueda hacer. Si la centroizquierda estuvo dispuesta a eliminarlo por completo, al final va faltando solo la derecha o sectores de la derecha, porque la extrema izquierda no apoya este tipo de cosas por un tema ideológico, pero la centroizquierda está dispuesta a eliminarlo por completo. No veo por qué ahora no se podría empujar exactamente lo mismo. Pero la tercera patita de este problema con el combustible y que en consecuencia sube todo de precio, lo vemos en otra institución. Una institución nefasta que hemos hablado muchas veces en este canal. ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo. Porque en Chile tenemos una empresa estatal que maneja el precio del combustible. Se creó en la década de los 30 porque en el sur de Chile había un poco de petróleo. ¿Pésima idea estatal? Sí.
¿Tiene millonarias pérdidas? Por supuesto. Estas últimas pérdidas son los informes del año 2021. 90 millones de dólares. Y que estaban felices porque en vez de perder 500 millones de dólares, perdieron solo 90. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Cómo les pagamos una brutalidad de plata a nuestro bolsillo? Con ese robo legalizado que son los impuestos, por solo perder 90 millones de dólares. ¡Qué maravilla! ¡Uy, qué eficiencia! Una maravillosa eficiencia estatal. Y especialmente tomando en cuenta las alzas de sueldo y los bonos que le dan a los sindicatos estatales de NAP. ¡Qué maravilla! ¡Qué eficiente! Bueno, y está esa empresa. Y esa empresa, además de tener pérdidas todos los años, porque claramente cómo va a ser de otra manera, tenemos la situación de que fijan los precios. ¿Por qué? Porque aquí hay lo que llaman un fondo estabilizador de precios del combustible. La excusa que utilizan es que eso es un fondo que con los impuestos que se cobran se encarga que cuando el combustible sube mucho no suba tanto y que cuando baja mucho no baje tanto. Porque de esa manera tratan de llegar a un punto medio. Pero que lo que ocurre en la práctica es que nos cobran impuestos, el Estado nos saca plata del bolsillo y encarece todo, ese fondo lo único que hace es subir de a poco los precios y lo que termina ocurriendo es que cuando el precio sube, nos suben el precio igual porque así recolectan más impuestos para el Estado y nos joden, y que cuando baja, no baja casi nada o no baja a veces, como ocurrió hace algunos meses cuando hubo esa crisis mundial en que el petróleo estaba tan barato que en algunas partes tenía precio negativo. Te pagaban por llevarte petróleo y en muchos países el precio de combustible cayó al suelo y todo bajó de precio. Aquí en Chile no. Aquí ni bajó. Y por un tema muy simple. Ese fondo estabilizador dijeron, no, es que es para que cuando suba no vaya a subir. Pero al final sí suben estas fechas, pero cuando bajó mucho no nos bajó porque ellos se encargaron de artificialmente subirnos el precio. ¡Qué maravilla! Fijación de precio en el combustible, sumado a impuestos y ahora manipulación monetaria que nos está jodiendo por parte del Estado. Ahí están los grandes motivos de por qué está subiendo ahora todo de precio. Es un efecto en cadena, en cascada. Porque manipularon el tema monetario por tema de darle plata a la gente, imprimiendo billetes. Eso generó inflación. Eso genera que todo suba de precio, que al final le conviene a los políticos porque después más bonos, más dependencia del Estado y la gente depende más de los políticos. Se suma a eso problemas de impuestos que suben artificialmente el precio del combustible y por lo tanto de todos los productos. Y eso sumado a fijación de precios por una empresa con pérdidas millonarias que se encargue que cuando incluso baja el combustible, no baje. Una situación terrible y me encantaría decir que este es solo un problema chileno, pero lamentablemente esto se repite en muchos países porque los estatistas de estas empresas estatales o los políticos les encanta este tipo de mecanismos. Porque cuando suben los precios de todo, la gente se hace más pobre. Si la gente es más pobre, necesitan más bonos y depender del Estado. Si dependen del Estado, se convierten prácticamente en sirvientes de los políticos que por su gracia les dan regalitos de plata sacados del mismo bolsillo de esos trabajadores. Y eso significa más poder para los políticos, más elecciones ganadas, nunca salir del Estado y cada vez controlar más cosas. Es un esquema perverso, pero que vemos cómo se repite en nuestro país. Lamentable. ¿Pero qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que está justificado ese impuesto y la fijación de precios de NAP y las pérdidas de NAP más la manipulación monetaria que ha generado que suban el precio de todas las cosas? ¿Creen que no? ¿Por qué? Todo eso lo pueden comentar abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.